Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y si no, espero que nuestro vídeo de hoy les ponga una sonrisa en la cara. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que nuestros seguidores más fieles, y estoy hablando de ustedes, han estado esperando con ansias. Vamos a desvelar el misterio detrás de esa gran adquisición que ha estado circulando en los titulares y en boca de todos. Can Yaman compra casa. Sí, así como lo oyen. Pero la pregunta del millón, y la razón por la que todos estamos aquí reunidos hoy, es: ¿descubre de quién es esa casa? No se preocupen porque aquí en este canal, nos encanta desgranar cada detalle jugoso, y esta vez no va a ser la excepción. Prepárense para una dosis de exclusividad, de chismes deliciosos y por supuesto, de información contrastada. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras novedades. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta noticia que tiene a medio mundo hablando. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de Can Yaman últimamente? Este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, parece que está tomando decisiones importantes en su vida personal. Y cuando hablamos de decisiones importantes, a menudo hablamos de inversiones significativas, ¿verdad? Pues bien, los rumores, que ya saben que a veces son solo eso, pero otras veces aciertan de pleno, han sido muy fuertes en las últimas semanas. Se hablaba de una compra inmobiliaria considerable, de un lugar que podría convertirse en su nuevo refugio, su nidito de amor, o simplemente en un paso más en su consolidada carrera. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas, y lo que nos ha llevado a investigar a fondo, es la incógnita que rodea a esta adquisición. No se trata de cualquier casa, no. Se trata de una propiedad que, según las filtraciones y la información que hemos podido recopilar, tiene un pasado interesante. Muchos se preguntan, ¿dónde está ubicada? ¿Qué características tiene? ¿Es una mansión, un apartamento de lujo, una villa con vistas al mar? Y la pregunta más intrigante de todas, ¿a quién pertenecía esta casa antes de que Can Yaman pusiera sus ojos en ella? Porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, las casas a menudo vienen con historias adjuntas, y esta parece tener una de las más sabrosas. Hemos estado siguiendo las pistas, conectando los puntos, hablando con fuentes cercanas, y hoy tenemos una respuesta que va a sorprender a muchos. Para empezar, hablemos del contexto. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático no solo por sus proyectos profesionales, sino también por su vida personal, que siempre genera muchísima expectación. Tras una temporada intensa en Italia, donde ha participado en producciones televisivas y se ha codeado con la creme de la creme, era natural que buscara un lugar para echar raíces, o al menos para tener una base de operaciones sólida y lujosa. Y es aquí donde entra en juego esta misteriosa casa. Las primeras informaciones apuntaban a que Can Yaman había adquirido una propiedad en una de las zonas más exclusivas de Italia. Y no se equivocaban. Hemos podido confirmar que la compra se ha realizado en la región de la Toscana, una zona que es sinónimo de belleza, de historia y por supuesto de riqueza. Imaginen, colinas ondulantes, viñedos, cipreses centenarios y villas renacentistas. Un escenario de ensueño, sin duda, para alguien que busca tranquilidad y belleza. Pero, ¿de quién podría ser una propiedad tan codiciada en un lugar tan emblemático? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los rumores apuntaban a que la casa tenía una conexión con el mundo del espectáculo, o quizás con la realeza, o incluso con la historia del arte. Y después de una exhaustiva investigación, podemos revelarles, en exclusiva para nuestro canal, que la casa que Can Yaman ha comprado pertenecía, redoble de tambores por favor, a la legendaria diva del cine italiano, Sofia Loren. Sí, lo han oído bien. La icónica Sofia Loren. Estamos hablando de una de las actrices más importantes y queridas de todos los tiempos, un icono de la belleza, del talento y de la elegancia. La noticia de que Can Yaman ha comprado una casa que fue hogar de Sofia Loren es, sencillamente, espectacular. Ahora, ¿qué sabemos de esta propiedad? Aunque los detalles exactos se manejan con la privacidad que merece una transacción de este calibre, las filtraciones sugieren que se trata de una villa histórica, con una arquitectura impresionante y unos jardines que quitan el aliento. Se rumorea que la villa conserva elementos de su pasado, que aún respira el aura de la época dorada del cine italiano.
Imaginen a Kan-Yaman caminando por los mismos pasillos de alguna vez paseó Sofía Loren, imaginando las historias que esas paredes podrían contar. Es como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en esta increíble adquisición. La Toscana es conocida por sus propiedades de lujo, muchas de ellas pertenecientes a familias con siglos de historia o a celebridades internacionales. Pero que una casa con un legado tan grande como el de Sofía Loren haya sido adquirida por un actor emergente y exitoso como Kan-Yaman, añade un toque de romanticismo y de conexión generacional al asunto. Es como si Sofía Loren, desde el cielo, hubiera decidido pasar la antorcha de su legado a una nueva generación de estrellas. ¿Por qué Sofía Loren habría vendido esta propiedad? Bueno, es una pregunta legítima. Las estrellas, como todos nosotros, a veces deciden cambiar de aires, buscar nuevas aventuras, o simplemente reducir sus posesiones. Sofía Loren, a su edad, podría estar buscando una residencia más manejable, o quizás prefiera pasar más tiempo en otros de sus hogares. Lo importante para nosotros y para ustedes, es que Kan-Yaman ha tenido la oportunidad de adquirir una joya con una historia tan rica. ¿Qué significa esto para Kan-Yaman? Sin duda, es un movimiento estratégico. Adquirir una propiedad de este calibre en una ubicación tan prestigiosa, y con una historia tan fascinante, demuestra su compromiso con Italia y su deseo de establecerse en un lugar que le inspire. Además, la asociación con un nombre tan legendario como Sofía Loren, aunque sea de forma indirecta, le añade un aura de prestigio y de conexión con la historia del cine. Podemos imaginarlo ya disfrutando de las puestas de sol toscanas, rodeado de arte y de naturaleza, quizás escribiendo guiones, preparándose para sus próximos proyectos, o simplemente viviendo la vida que se ha labrado con esfuerzo y talento. La Toscana ofrece un entorno ideal para la creatividad y el descanso, y qué mejor lugar que una casa con tanta historia para nutrir su espíritu artístico. Ahora es importante recordar que aunque hemos confirmado la compra y la conexión con Sofía Loren, los detalles financieros y los aspectos más íntimos de la transacción son información privada. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Kan-Yaman ha hecho una inversión importante y que esta casa, sin duda, será el escenario de muchos capítulos nuevos en su vida y en su carrera. Esta noticia es un recordatorio de que las celebridades, a pesar de su fama, también toman decisiones importantes en sus vidas privadas y a veces, esas decisiones tienen un eco fascinante para el público. La compra de una casa es algo muy personal, pero cuando se trata de una figura pública y de una propiedad con un pasado tan glorioso, se convierte en algo más. Se convierte en una historia que merece ser contada. Y aquí es donde entra su papel, queridos seguidores. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Les sorprende que Kan-Yaman haya comprado una casa de Sofía Loren? ¿Se imaginan a Kan-Yaman disfrutando de la vida en la Toscana? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenos saber qué les parece esta exclusiva. Para resumir, la noticia bomba de hoy es que Kan-Yaman ha comprado una casa, y no una casa cualquiera, sino una propiedad que perteneció a la icónica Sofía Loren en la hermosa región de la Toscana, Italia. Una adquisición que no solo demuestra su éxito, sino que también lo conecta con una leyenda del cine. Ha sido un placer compartir esta información exclusiva con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Recuerden que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.